Pues esta es la idea, como ya les he explicado, elaborar un documento de consenso en el que intentásemos condensar todos aquellos puntos clave que pudiesen ser útiles y avalados tanto por la experiencia como por la evidencia. Y aquí teníamos pues, un primer comité, un primer core, que seríamos los mineros, donde estamos Pablo y Mariano, y yo mismo, que son los que íbamos a trabajar con la evidencia, vamos a intentar destilar las recomendaciones, y un grupo validador. Esto sigue un esquema propio de un sistema Delphi, con vistas a que los resultados pues, luego sean homologables y utilizables desde el punto de vista de la evidencia científica. Un grupo validador que como podéis ver aquí, incluye pues, gente con mucha experiencia, no solo en metotrexate, sino en psoriasis en general, auténticos líderes de opinión en el tema. Este es un poco el circuito, como os contaba, aproximadamente un año de trabajo, en el que la primera parte fue una revisión sistemática de la literatura, para lo cual pues, elaboramos una serie de preguntas de referencia que incluyó pues, todos los artículos relacionados, priorizando aquellos de mayor calidad. Esto es una cosa que permite tener mejores resultados y ahorrar un poquito de tiempo, y categorizarlos por grados de evidencia. Aquí tenéis un ejemplo del documento de trabajo inicial. La pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la dosis mínima eficaz? Pues todos los artículos relacionados con esta pregunta, su grado de evidencia, un resumen del abstract, del trabajo en sí, las conclusiones más relevantes, y a partir de aquí, a partir de todo este primer documento, que era un documento de muchos y muchos folios, intentamos destilar un documento de trabajo que nos permitiese elaborar un draft de recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Son frases, statements, que de alguna manera quieren representar lo que nosotros consideramos que es lo adecuado para el manejo de metotrexato. Aquí un ejemplo del documento de trabajo con un montón de comentarios, descomentarios y demás, propio de todos este tipo de documentos. Y a partir de aquí, cuando ya tuvimos un draft del documento base y de las recomendaciones, esto pasó al grupo de validación. El grupo de validadores que no habían trabajado en el primer documento, pero que sí lo juzgaban. Y lo juzgaban siguiendo una sistemática homologada en el cual aquella recomendación que adquiría un consenso de más del 85% era en principio aceptada, y aquellas que no, bien por discrepancia o era una mayoría, digamos no llegaba hasta 85%, pues pasaban a un proceso de reformulación. Todos aquellos que hayan participado en un Delphi pues más o menos saben que esta es la manera en que se hacen las cosas. Esto es un ejemplo de una de estas preguntas, y a partir de aquí todas aquellas que se hubiesen validado o no, particularmente las que no se hubiesen validado, había una reunión presencial en el que nos juntábamos todo el core, estos 15 dermatólogos, en el que ya en vivo intentábamos pues, llegar a un acuerdo o no. A veces pues, no se llegaba a acuerdo, tampoco es ningún problema. ¿Qué era esto? Bien, si el documento que salga aquí, hoy lo vamos a presentar en exclusiva las recomendaciones, pero esto dará lugar a un documento, va a ser bueno o no, esto ya lo dirán ustedes, pero que nos ha costado, pues también eso ya se lo puedo decir, hemos trabajado, espero que el documento y los resultados sean útiles para la práctica clínica. Y voy a desarrollar la primera parte, que nos repartimos más o menos las preguntas. Yo tenía una primera parte de manejo esencial del fármaco y luego algunos escenarios más o menos concretos. Y paso a desarrollarlos uno por uno. La primera pregunta es esencial. Estamos usando metotrexato desde hace décadas, pero ¿cuál es la evidencia que tenemos de que sea útil? Y aquí, curiosamente, nos encontramos en la disyuntiva de que, a pesar de que tenemos mucha información, muy poca es de muy buena calidad bajo los estándares que conocemos en la actualidad. Y, de hecho, se da un poco la circunstancia de que los mejores artículos desde el punto de vista metodológico no han sido precisamente diseñados para loar al metotrexato, sino que han sido a veces en comparación con otros fármacos biológicos o combinaciones terapéuticas. Pero en su conjunto podríamos decir que el techo terapéutico de metotrexato, en su mejor techo, estaría, como les marco en amarillo, en ese 60%.
Es decir, el PASI 75, si consideramos esta diana, PASI 75 en un máximo del 60% de los pacientes, aunque como pueden ver aquí es bastante variable. Y esa es otra pregunta que se pueden hacer. ¿Y por qué es tan variable? Bueno, pues uno de los secretos de la variabilidad es la dosis. Este es otro de los puntos que hemos estado trabajando todo este tiempo y que es esencial para entender cómo funciona y qué podemos obtener con metotrexatos. La respuesta terapéutica en metotrexato es directamente dependiente de la dosis. De manera que si somos muy prudentes y empezamos con dosis bajas, pues vemos que si iniciamos a 7,5 miligramos, más o menos a las 16 semanas obtendremos un PASI 75 en un 40% de los pacientes. Mientras que si empezamos con unas dosis algo más altas, de 15 miligramos, podemos obtener este techo terapéutico del que hablamos. De manera que, cosa importante a retener, la dosis es importante, cómo lo usamos es importante. ¿Y qué es lo que dicen las guías de los expertos de cómo se tiene que empezar? Pues es muy variable. Los americanos no dicen nada, los europeos son prudentes, de 5 a 10 miligramos, y el doctor Carretero ya en su propuesta de guías lanzaba pues, la idea de decir, hombre, ¿por qué no empezar directamente las dosis que son terapéuticas de alrededor de 15 miligramos por semana? Lo de la India, pues no le haga mucho caso, porque los estándares de seguridad tampoco son los que tenemos nosotros. Y aquí nace la primera recomendación, consensuada en el 100%, según la cual las recomendaciones siempre tienen que tener cierta ambigüedad, no pueden ser absolutamente cerradas, que sería que la dosis recomendada de inicio sería entre 10-20 miligramos si el paciente no presenta factores de riesgo de efectos adversos, fundamentalmente función renal deteriorada, riesgo de hepatotoxicidad o interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el motivo por el cual empezamos a dosis bajas es porque nos dan miedo los efectos adversos, y estos ocurren en los pacientes que generalmente tienen riesgos de tenerlos. Si el paciente presenta estos factores de riesgo, sí puede ser prudente empezar a dosis inferiores, pero recordando que la dosis mínima eficaz en la revisión de la literatura es de 7,5. Por debajo de esto, como prudencia puede estar bien, pero como eficacia no tendremos nada. Y a partir de ahí, ¿cómo subimos? En la mayor parte de estudios se sube de 2,5 a 5 miligramos, porque es lo que contienen las cápsulas, pero a partir de ahí sí que parece prudente que, aunque empecemos con dosis bajas, si la tolerancia es buena, hay que subir rápido para alcanzar dosis óptimas, dosis terapéuticas, lo antes posible. ¿Por qué? Porque cada cambio que hagamos puede tardar un mes en tener efecto. De manera que si vamos subiendo muy poco a poco, puede ser que nos retrasemos mucho en obtener la máxima respuesta posible. ¿Y cuál es la dosis máxima? ¿Hasta dónde podemos subir? Pues también hay cierta variabilidad. Nos dicen algunos dosis máxima de 25 miligramos, no deben superarse los 30 miligramos, pero, y quizás esta es una de las perlas que quisiéramos transmitirles, la dosis terapéutica para la mayoría de pacientes es de 15 miligramos por semana, y son los datos que presentabas, David, de la media precisamente. Y si no se han conseguido resultados con 20 miligramos, un poquito más, es muy poco probable que los consigamos. Y aquí, pues de aquí se destilan las siguientes recomendaciones, en las que las dosis de 15 miligramos por semana se considera terapéutica para la mayoría de pacientes, con una dosis máxima de 20-25 miligramos, y si la tolerancia clínica es buena, hay que intentar subir a estas dosis terapéuticas lo antes posible. La dosis máxima capaz de proporcionar respuesta se considera en torno a 20 miligramos por semana en la mayoría de pacientes, aunque algunos quizás pues, puedan mejorar con algo más. Y esta siguiente parte de la recomendación nació del grupo de expertos cómo desescalar. Y la impresión de todos es que, bueno, igual que subimos, igual también podemos bajar. De manera que cuando hemos conseguido la máxima respuesta posible, podemos plantearnos una reducción de 2,5 a 5 miligramos cada cierto tiempo, tampoco de forma muy rápida, porque si no, no lo vamos a ver. Recordad que al menos necesitamos 4 semanas para ver los efectos de los cambios hasta conseguir las dosis óptimas. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar? En metotrexato no tenemos
los estudios realizados en fármacos biológicos que nos dicen, pues podemos esperar hasta 16, 12, 20 semanas. ¿Pero qué nos dice la revisión de la literatura? Pues nos dice que la mayor parte de pacientes que van a responder ya lo van a hacer a las 8 semanas. De manera que los pacientes que han obtenido una respuesta al menos PASI 50 a las 8 semanas son los que con gran probabilidad van a seguir respondiendo más tarde. Aún así, si el paciente sigue respondiendo, podemos esperar a las 12, incluso en algunos casos a las 16 semanas. De este modo, así se concluyó, esto también consensuado en el 100%, que a partir de la evidencia disponible parece razonable esperar unas 12-16 semanas en tratamientos con dosis óptimas, antes de considerar el fallo terapéutico. Sin embargo, la mayor parte de pacientes que responden habrán empezado a hacerlo a las 8 semanas. Esta era la parte probablemente más compleja. Luego me tocó desarrollar también algunos escenarios complejos y aquí la cosa cambia. Por ejemplo, en onicopatía psoriásica solo tenemos un estudio en el que se compara de forma randomizada metotrexato con ciclosporina. A pesar de que en algunas guías se considera como una opción, de hecho, consensuamos que no había evidencia firme para recomendar el fármaco aquí y que, de hecho, pues habría que, en lo posible, pues tirar de otras opciones. Y lo mismo podemos decir en psoriasis pustulosa y eritrodermia, a pesar de que si revisan el artículo del Blue Journal de revisión de los tratamientos, lo pone como una opción en la eritrodermia psoriásica. Sin embargo, las evidencias se basan en algunos casos aislados que no permiten llevar a cabo esta afirmación. ¿Y qué decir en artropatía psoriásica? Pues pasa un poco como nos ocurre en psoriasis. Hay mucha información, aunque poca de calidad. Sabemos que es el fármaco más empleado, es más rápido y efectivo que los antiinflamatorios no esteroideos, es más efectivo en el control de la inflamación que estos, pero no tenemos evidencia de que tenga control sobre la progresión radiográfica. De hecho, desde el punto de vista de la evidencia, su eficacia o la evidencia en cuanto a su eficacia es menor que con otros fármacos, con otros de MAR, como leflunomida. Y la evidencia es moderada en enfermedad poliarticular. ¿Cuánto tenemos que esperar? Tampoco los grupos se ponen de acuerdo. Entre 3 y 6 meses, según el grupo. ¿Y qué decir en psoriasis infantil? Este fue un tema de discusión tremendamente interesante. Y aquí de nuevo tenemos muchos artículos con pocos pacientes, algunos a veces con menos de 10 pacientes. En general, casi todos los autores tienden a subrayar que es un fármaco bien tolerado en la infancia, con pocos efectos secundarios y con una eficacia aceptable, adecuada, aunque es difícil con el diseño de los estudios concluir cuánto. El mejor estudio es esta revisión sistemática que concluye, a partir de la revisión de toda la experiencia, que es un tratamiento efectivo en la psoriasis infantil con buena tolerancia a corto plazo en revisión sistemática. Y de este modo, pues la recomendación del grupo de expertos pues fue prudente, fue tibia y concluyó que aunque la evidencia es escasa, metotrexato, y aquí debemos ajustar por peso, no podemos ajustar de forma cerrada, es una opción terapéutica para la psoriasis en edad pediátrica sin que la experiencia del BOAR pudiese aportar, al menos en este punto, más de lo que decía la literatura. Bien, pues esta es mi primera parte, espero que de lo dicho pues hayan podido sacar alguna perla y doy paso al doctor de la Cueva, que continuará con la siguiente parte.